Baisha pamba, eisha papina, coina, name ayuma, agüeruma preme penri programa. Ñande programa entero vete wapi tu bakira bakina, ya atorado hermano fuera. Penanginu pastor bilibat que estaba grodel bogado departamento de Itapúa vive, inaye puta soma penendiveya me evo peme peti abrazo rompe espalda o punorum baite asiva, apeisha edición número 376, Juan capítulo 9, versículo 30, lo mitad más 595985 162975 pejesayo uma mensaje que atorá vejina lo hermano cuera ya harei que sea un yequien entero vete vape pe me vaya pisaka pe ara abei pecha ñande aguyeña de aguirú ñande putu marete acotemia popo mosanambia ñande hinawi tu pepore abei radio wasaru viveña de audio cuera pastor Sergio habesha vei oya pojina ñande bepe techana anga muy ya hupihan mahina Facebook ya hupihan ma YouTube haupe abei lo mitamos sanambihina WhatsApp Telegram rupive pecha vei entero vete baña de la pichamos sanambiva con amba eponaite ñe once imagina peaco Juan capítulo 9 verso 30 viejina homo sanambi yegita ma yegilo mitahina vea allá cuatro ya ni goba entero vete ave se aguille pollo barete año ambarete pona entero vete ave. Oye, te imaginas que peisa siempre viñan de mensaje y cueran y ponandu esta 20 más oye o ponandu lo mitamba coba ya ese gogo ya aumentaba la oyente pero la de ponandu va de cota la de contata un buba de que oye cuaja muy tenda arija allá poti pincela ina gurilamba ese te vaya a llover ya rapaitema se ya poma ya huela y golpe esta teimo u peco programa ru video ni emboyagina oñe comunicar da incendiente ave oñe por acá oñe comunicar chatico otro boeandi con amba en ese año y la boya tanto peco oye ya poña ne guaraní en buete ave tenaka tuve caraíñe villa po España ni villa po agina upea rupive ahí lo mitad o pag cada vez más grupos, más estudiantes, ya hay grupo de congregaciones, religiones o ese paso y negativos en esa Mozambique con ambas cosas no iscoya cuema upea hoy ya pues sacados en dúo por andúa hoy que tú ya oye decidimos hoy peago sistema o seguirse o entendemos esa cama chupe o ya poponace o corregirse o paisa ya hoy hay frutos si es que pues ya hay cuando mi namba copa ñane reenviapo ve cuando ve ya edición 376 más ahí pea ya no es ahí más o menos edición número 200, 250 y ella y vemos ahí la esa tico ya tuvieron y ve mi ema o mi hermano lando pamo allá oingo peango no pamo ahí naña pretende ingo y la entero hoy entende o comprende acepta peitela ya no peango pesa tanto hoy tanto hoy siempre ñande ya o allí yuru o Orucan de refutaciones sin fundamento, no pamo ahí. Las ideas cuando ellos hice todo entender paite que lo mitad, pero por lo menos hacemos terrorista, hacemos con la sonoridad de ahí. Esa la getama la entendía. Ahí añe en barriera animante lo vea ese camarada cuera ve oye pues con atembia pues ve yo por viete y no ya ve y ponerla ya pues si hay cuando andas ahí solamente se rupin de hina con hoy casi no ñeño puto bomba en el reino es HGPO y Pastor Sergio se lograron petener victoria hoy no petener entender con baeja oye pues o estudiar bueno vea andas ahí se a lograr no es mi logro es logro de todo lo que estamos queriendo estamos trabajando y anunciando estas verdades estas doctrinas verdaderas es logro de todo porque entero ya se capea
ya se cae ñe muy pona ñane hay por religión ñane denominación ya defender no a ya defender ñande propia causa sino ya se ca entender lo mitad o ya se cae a ver oye a nivel lo mitad co añete guave hay purujina opeare peisa con escritura y oye en mi vea pe original griego pe hamba umisa con tal de que ya entender por una vez pero la de emisión oye tema rique y cuera bueno sí siempre más 595-985 es línea personal es aunque suena era activo aclarar allí me personal copia no bajemos en la línea activo ver ya pongo la no personal copia línea personal avisa allí hoy anina pecha lo mitad pechen por aguarante copico digo pechen por yaruina y bárbaro no pero línea personal vea no otro lado pechen uno ya recupera allí que lo mitad sí es línea tigo pero a saco personal ve bueno sí es que otra vuelta veo sin un ñaña ya ni comunicana ya todos hemos hecho a ni coi manda ahí primera vez coi en alguno ay bueno vaya bota a lo mitad ya poseo aprender apoyo mí a veces coi contigo a veces ya ni enderezará yo anda ya ahí en cuenta ya ñambos hasta otra línea ¿verdad? Ojo la bendición pero bueno pero línea personal ya poseo a vender apoyo mí vale va tener educación a vender mensaje mía siempre no güey hoy no saldo para año mila niña tendencia toda la hora y 24 horas al día hoy en línea mientras hay saldo o peticiones de oración o cosas mío oye urean de tal versículo brigo no entendéis va y dice tal parte tal versículo upe palabra na esa canse nombre eres código de estudio tal cosa impresionante o estudiar lo mitad ategu oye me dan cuenta lo que hay que estudiar presión año y te ya pacta lo presión y te ya villalo de cuá si no la haya guapune oña hendú y naja naya revisa yo hija ya jamio ya ya lo ya pan de moí la hija porque paran hoy la líder a lo mejor engando pilla ya hija y gana de robia a lo ya estudiaron un 10 pato la ecola sea es aguante pues la ya robia hoy por agua sino que va eres y peisa la pone pastor Emilio y va ecola ella será posible vio pero cierto ya es cámara va el versículo y puru a pesar de ya pino tiene versículo bíblico a bella pima se tiene mensaje de guareguri tal edición de tal cosa en Bohumina se mueve el versículo bíblico no se vea hoy vio la Biblia y que tú se informa a mí porque hay cosas se ve bueno no hay problema bella ya está sube dale bueno edición número 376 versículo 30 de Mayi queda del capítulo 9 siempre hoy en cuestión la de a las pintas este tema yo pego el capítulo bien más igual como que está tipo bella capítulo 9 oye pongo curigua uno de los capítulos donde está oye está ve oye la vea con tipo dice cuaco ciego era el que era ciego ya era para el tema dice capítulo 9 sí a muy este versículo sí oye todo el capítulo 9 oye en baite lugar ya es a mí a mí con baje y ñande no, él algo por anduyo de cuera
tipo o cuestionar que tu chuecuera. Es a mí ya pita chuecuera la iro y mía porque versículo 30 vengo bueno versículo 29 vengo a escuela de Ikuri oregon doy cuaimo pegua papea oregon y cuala muy se ve gua mía nambrena o apo y ya suave como que no yo revelar yo cuál el Mesías a oñe en parejíese a ver versículo 30 vemos ciego a y a ver y España y de Reina Valera y respondió el hombre y le dijo pues esto es lo maravilloso y que vosotros no sepáis de dónde sea y a mí me abrió los ojos un poco vai pe cuimba mija y su escuela peaningo la iñambue tu sheitemba eva peaningo da peikwai mamui pa jae ou mava pa jae katuningo se desapeaje. Respondió el hombre y le dijo pues esto es lo maravilloso. Esto es lo maravilloso. Verso 30, Biblia bien. El hombre respondió pues así que es maravilloso. Pues eso sí que es maravilloso. Que ustedes no sepan de dónde es y a mí me abrió los ojos. Peaningo tu chamba eco ambue oikoa. Tu chitimba eningo peaco oikoa. Pea tu mundo peikuaimba eba mapa. Va echar upiba. Va a pea. Pengo otra vez la hice hoy tiari que a veces tipo que ojo a petele entonces escuela ahí porque escuela ningo la guía espiritual allá. Cuando hoy cuana la va a poja página pea ya cuando pillé va a ser que pena picuamo ahí se cosemos abrir se deshacen da esa ya puedan hacer ciegos Pea tu na picuain va a poja papea a tu ya se desapea imagina pego picuana guri pego la responsable o sea ustedes son los guías espirituales pego la picuana guri va a papea va espíritu papea va espíritu para operar pupe más va con va pea con profeta anda ahí va a coi cuata con yepe no ye no ellos no estaban aceptando el propósito la misión del Mashiach. Yeshami y si no tenemos una versión de la transliteración donde nos hable un poquito más a ver qué le quería decir este hombre. Bueno, transliteración hoy vota Yeshami 9:30 y esto es lo sorprendente y extraño. Esto es lo sorprendente y extraño. Digo, es sorprendente. Yo hemos pensado en la vende situación. Yo veo tipo. Que ha hecho un milagro, sanándome la ceguera y ustedes no pueden discernir ni identificar de dónde le vino tan grande poder para hacer esto. Vean los problemas. Justamente ellos le estaban diciendo al Mesías que es demonio guri. ¿Cuál la blasfemia comete? Porque el poder de apego con transliteración por lo menos te da a entender de que acuerdan no discernir y que el Mesías ya pojapete y sanidad anda ahí es poder demoníaco y no es por brujería, no es por hechicería, porque ya ni que tapamos güey, pero ya radio mía pesa o indujese o y bueno, son cosas que en ese tiempo se le atribuía esos trabajos a los brujos, los hechiceros que también hacían, ¿verdad? Pero que el Mesías no pronunció ninguna palabra mágica. Ninguna palabra mágica. Aparte, y se ha encontrado en la cueva de Qumran un manuscrito o varios manuscritos donde también habla de la práctica de hechicería de los judíos.
y quizás ya ellos habían interpretado que el Mesías era también un practicante de magia. Entonces estaban confundidos. Tal vez por eso que el hombre le ha hecho esta declaración a ellos, de que no estaban discerniendo ni identificando de dónde le vino el gran poder para hacer gran maravilla de sanidad. Bueno, al Mashiach. Creo que también fue en Egipto. Ve ahí otro país, oye, cementerio de escritura, ve donde la comunidad judía en Egipto. Oye, gastapado ve la y tú ya ve la escritura mía con este lugar jacuera en gatujar acá igual. Jaupea oye topagua ve lugar. Cementerio de escritura oye eso allá. Jaupea, todos están escrituras bíblicas, comentarios en hebreo. Jaupea apitebe. Oye topa y ve tiene rollo de apea cierto comentario a ver qué puede ser. Porque los judíos practicaban lastimosamente y hasta hoy hay que te ya cabalá, ya vengo ya hoy queman esoterismo, ya hoy queman astrología, ya hoy queman adivinanza en el ocultismo y ahí se encontró un libro, será un rollo, o sea, que tenía, imagínate, o practicar ocultismo, hechicería, magia negra, los judíos. Y que lastimosamente hasta hoy practicáis viva. Hay rabinos que en público ya tiene guasuma o de gollaja o mojubú alguna cosa ari bebé o pronunciar palabras. Eso son hechicería. O sea que no es nuevo eso de que le acusaban al Mesías de que era porque entre los judíos ya había esa práctica. No es que venían de otro lado, de otras naciones, los mismos judíos. Entonces, vamos a hacer ley la judío fuera o prohibirla, oye, puro encantamiento. Algunos rabinos prohibieron eso en tiempo ya del Mesías. Después viene el Mesías otra vez y hace esta sanidad, pero no pronuncia y venir. No ya pide palabra o invocaba se usaba palabras, se usaba fórmulas, oraciones invocadas, sí, en algunas oraciones inclusive según leí algunos hay fórmulas no sean más demonios o invocar y la Salomón en el nombre de Salomón no ya voy a vivir las oraciones. En una parte de ella yo por anducho para la demonio ñenuje un guaré pepio la pende apute vende y por la pende familia mía vende ñe muñare mía pi cuando ya por la exorcismo y expulsión de demonios. Y en nombre de quién lo hace. ¿Por qué? Porque en el nombre del Mashiach pues, se hace ahora y antes en el nombre de quién algunos usaban el nombre de su rabino. Por los méritos del rabino fulano y justo y tejo practicaban de Torah, todopoderoso expulso este demonio y muchos usaban nombre de Salomón, en el nombre de Salomón, imagínate vos. Entonces había muchas cosas, muchas prácticas que no uno pega con la Torah que estaban haciendo ya el pueblo. Ya estudiaron la Moí Paúa, Moité, Babilonia en el año 580 y no me acuerdo cuánto, cuando 87, pues 85. Oye, y tú pongo el templo de sí, Jerusalén, la primera deportación. Segunda deportación, primera deportación, 722 Opagüe, Israel del Norte. Y después la segunda deportación en el... Sí, ahí cuando los judíos fueron a Babilonia. Sí, segunda deportación. No es la caída del segundo templo, no tiene nada que ver. Bueno, ya era muy bello. En el 580 y no me acuerdo si era cuando. Por ahí está. Los temas es que fueron llevados allí. La UPB Babilonia, Bejoñe corrompe paite, y corrompe paite vende más.
tres prácticos mitos como dije a la escritura fuera de Hambaem. Y de ahí otra vez se seguía practicando la hechicería entre los judíos. Ya debía ahí. Bueno, no, allá pone un de comentario como que a esa web no identificáis la movipa o no discernir indica tuyo identificáis la movipa o la poder para el Mesías y con un dipai. Yo te recuerdo la discernimiento la no le coño el Espíritu Santo, pues hay otro problema. Si no las cosas espirituales se disciernen teniendo el Espíritu Santo ya. Y ellos estaban, a más que resistir al Mesías, le estaban resistiendo al Padre y se estaban resistiendo a recibir el Espíritu Santo. Si el Mesías no hay Espíritu Santo, por eso que hoy por esta forma, esta método o interpretan mal las escrituras a veces para y lo Yahweh. A ver cabalar en parte lo mitad hoy por semio. No yo estudiar de ñe esa persona dija ngaite ojo pona hawina ya pinde ojone ya oye por una inde tal número o hice tal cosa oye a tal número tal cosa pues no es mensaje pues hice tal cosa y mandé a jore y más ese tipo ya de gusto veima número donde malado mandanda y moela mensaje escrito sino mi número yo no sé otro mensaje a mí me tocó hablar una persona pende baro me copiar. No, vos dijiste tal cosa, ese tiene su... Hamba, ese lo memoriza, pa' la número, pa' y se jala, no me en cuenta este y mensaje, oye, pida contradecir a la Torah. Va, no memoriza el versículo de la Torah. Va, ella está con gente, ¿ves? Bueno, bueno, tengo una ima de la... tengo gente con una vela yo no estoy prohibiendo nada. En primer lugar no soy quien para prohibir nada. Si por avisata el Talmud estudia jamás por lo menos en hija de coti base de 2-3 años de la Torah y que tú han estudiado la Talmud anin de Sareati porque que tú pea lo mitango oye powi upea la oye de vía vende mando vamos a ver yo no dije che fulano de tal che me prohibido total yo no estoy prohibiendo nada y que tú pregunta la Talmud pero no es alguna historia no es algunos datos pero ya tú no es aplicado a doctrina con la judaizar ella grande PPG y ella poca paite lo mitad pesa en de la Talmud pesa en de tal Talmud pesa en de la midra peacier ande de discernir de era ahí en cuenta la texto original muy para conseja o llora para upear con la judaizar por un lado si quieren estudiar bueno pues ya vete anita pues como le pasó a muchos ahora yo estoy trabajando con un grupo de hermanos que han estado bajo esta influencia de estudiar mucho con los que están en el judaísmo los que estudian Kabbalah o estudian paite hoy un viaja un paiteja un bozare un cañín paite hoy ya hay cosas que y con angas y que ahí se me engage y que grupo peja lo aclarar algunas cosas mis cosas ñande ya maneja mi versículo ñande ya igual arema y contundente donde de embojasachu cuando igual los maestros nunca le enseñaron esos versículos ellos están llenos de midrash están llenos de Talmud pero los versículos bíblicos contundentes ellos están cuando pillé la estudian estudian memoriza ni que cuben de GP, porque algunos están pérdida de tiempo para algunos, porque 2 años han estudiado lo mitad un peaja. Oye, ese amigo ni que tuve un seno y que venir, vaya a era pepira, veía muy en web trampa y más ube, o si diga te ve, se sabe un tipo trompeta lento.
Jaupea, un peixa guape, oye, topa y vio, jónica tu veo, estudiado, pena, neca tu veo ya, rano, oye, enreda pan, ya tu veo, llevo lejos pan, y vivo, parí, vamos, parí, algo besa, parí del enemigo, o sea, y de nuevo llegó Ángel al estudio, porque oye, descontaminaron, lo que le costó descontaminarse de la falsa doctrina en la cual estaban luego algunos ahí, hay que llegar, así es que, bueno, si estudiásemos la humía, allá ustedes con su responsabilidad y cuidado. Por eso que yo no meto esas cosas en el estudio. Una vez ahí dijo Talmud, dijo el Midra, dijo el... No. ¿Cómo estudiar también la... anujeta o subir algún dato importante histórico, fecha, alguna cosa. O por lo menos con más conocimiento de, pero no para agarrar así enseñar como doctrina, ¿sí? Quizás ese es el problema de estos fariseos, de estos maestros de la ley, por lo cual no pudo discernir el verdadero mensaje del Mesías, porque estaban cañísicos y velo en esas cosas. No, en botaje como batabucho como putumbucho igual el entendimiento. Entonces ñandego ya es como ahí velo de falsa doctrina, de falsa interpretaciones, velo de mala interpretación de escuela, un mía ya. Ambos años igual, yo ya entendía y pa así pero ya sé un pe había rejo yigre y que como ave. Ñandego pe había ña sana ya hojina pues. Bueno, bueno, entonces, claro, por eso no dice, por parejo de cualquier cosa, Satanás, demás. Hay personas que son así, cualquier cosa, no, Satanás, no, demonio, no, porque todo el tiempo la iñacado y propia doctrina, ¿ve? Otra cosa es no es demonio pite hoy. De ella, alguna gente dice, no, esa tiene nanito, iba y nambi guasuya. A esa vez de, o esa paite. O mañana, hoy la Satanás, nada, pite, no, baja. O si no, hasta el parto ni manifestar, fulano ni manifestar. Ojo, joven de hoy y lo ni manifestar, pero nadie hizo nada. O sea que ahora como ni imaginado, güey. Cualquiera le dice algo para manifestación de demonio. Entonces, ¿por qué? Porque todo el tiempo hay un va a ver lectura, va a ver libro, va a ver doctrina. Entonces el cerebro está lavado con eso. Está impregnado, güey, entonces para mí mejor esa. Bate con cosas sanas me ya estudiaron con cosas oye revelañan de mete ya estudiaron allá a pesar de ni santificado la mente ahí ya la escritura poco timba ya es porque ya es otras cosas otro chip. Bueno, a ver comentarios y el ex ciego le dijo esto dejándole en apuro, ya que ellos supuestamente son los conocedores de las escrituras y son guías espirituales del pueblo y estaban fallando en sus funciones al no poder entender de dónde viene el poder al Mesías para hacer tal milagro. Pero otra caso ese me vengo supuestamente lleno de sabiduría, lleno de discernimiento, lleno de la palabra de Elohim, guía espiritual. Con razón, Yeshua hay una parte de guía ciego ahí. Cuelan un mosquito y tragan un camello y ellos guía ciego y guía pena pesa y guía otro apate y pozo. Bárbaro, y tu uva. Y ayudar al Todopoderoso a niños ya ponían de ahí la guía ciego, a niños ya ponían de ahí personas ciegas espirituales, aferrados a religiones, a tradiciones, a la verdad, la verdadera enseñanza del Mesías. Tomañan de sabiduría y revelación, a todas brillan de veñan de putu, uñan de cacoticua. Estas esas cañas de veñan de esa cuaja, todas esas cañas de bellas en duda de la palabra, ya esa, ya estudiada en el nombre de Yahoshua. Amén. Oye, tema. Bueno, a ver, ya me voy a enviar poco te diga, igual ahorita, peche yeto para llegar a cuaco programa, era, hina, venga, altura.
Peisa, amoisa, oisa, penendía y mellita con éramo y con éramo y con eo. Shalom, bendiciones, hasta mañana.